Bueno, muy buenos días y feliz año a todos a pesar de esto que tenemos en lo alto. Vamos a ver, os voy a contar un poco cuál va a ser la dinámica de trabajo. Ya como os he adelantado en el correo, no me parece que las clases en directo sean muy efectivas porque pueden ocurrir multitud de fallos. Luego, por otro lado, yo ahora estoy en casa, pero hace un rato estaba en el instituto, tengo que estar allí y no sé en qué momento voy a poder conectarme, ¿no? Entonces, me parece mucho mejor que vayamos produciendo pequeños trozos de vídeos y que usemos el horario de clase habitual para responder cuestiones sobre dudas, que esas sí pueden ser en directo para toda la clase o para todo el que se pueda conectar. Bueno, entonces sin más, vamos a tener siempre abierto nuestro libro, por el tema 7 en este caso, límites de funciones. Ocasionalmente utilizaremos alguna representación gráfica. Yo os aconsejo que os acostumbréis a usar esta página de GeoGebra porque nos viene muy bien, puesto que lo que vamos a empezar ahora básicamente tiene mucho que ver con funciones y su representación. Y bueno, yo voy a utilizar también una pizarra para poder escribir lo que vayamos necesitando, ¿no? Bueno, entonces este es nuestro tema inicial, este es el tema al que tenemos que empezar, es el tema de límites de funciones y continuidad. Los límites es algo que introducisteis el año pasado, tienen bastante importancia dentro del análisis de funciones, porque lo que vamos a empezar ahora a trabajar son funciones. Vosotras conocéis algunas de otros cursos. De hecho, por ejemplo, pues las funciones más sencillas que podéis conocer de otros cursos, pues son la más sencilla de todas, que es la función lineal. Por ejemplo, si yo escribo una relación entre una variable y una variable x de manera que una sea el doble que la otra, pues esto es nuestra primera función, y igual a 2x. Si yo doy valores a la x, como lo hacíais en la ESO, por ejemplo, pues para cuando la x es 0, la y es 0, cuando la x es 2, la y es 4, y si quiero representarlo, pues puedo representarlo en unos ejes de coordenadas, como aquí, y podría venir aquí y representar esa función, por ejemplo, esta que estábamos viendo antes, o cualquier otra, la puedo representar sin problemas. A ver, que hace tiempo que no que no usaba el método y algunas cosillas tendrán inconvenientes. Por ejemplo, si yo quiero representar esta función, doy unos cuantos de valores. En este caso es una función lineal y con 2 me va a servir, 0, 0 y 1, 2. Me voy aquí, señalo los puntos. Por ejemplo, el paso para 1, 2 sería este, y mi gráfica, en este caso porque es una recta, pues sería esta, ¿no? Bueno, más o menos. Así puedo representar cualquier otra función. Conocéis también la función y igual a x cuadrado, que es la parábola, o cualquiera de sus variantes, que si yo la represento aquí, por ejemplo, pues si pongo 2x, ¿veis? Va a ser la recta. Si pongo x cuadrado, pues me sale otra función, que también la conocéis, que en este caso, por ejemplo, cuando la x es 1, la y es 1, cuando la x es 2, la y es 4, y así puedo ir representando multitud de funciones. Básicamente, el año pasado posiblemente también podríais introducir funciones como por ejemplo el neperiano de x, que tiene una gráfica de este tipo, que el neperiano de 1 es 0, el neperiano en este caso que tiene la base e, pues tiene una representación distinta. También podréis conocer las funciones como las funciones trigonométricas, y cada una de estas funciones va teniendo una representación distinta. Algunas tienen un comportamiento que nos interesa en los extremos, y estudiar el límite nos da bastante información de lo que ocurre con esas funciones en puntos concretos. Entonces, por ejemplo, en este caso, os aconsejo que hagáis esta lectura, para que veáis un poco cuál ha sido la evolución de las mujeres dentro de las matemáticas y de la ciencia en general. Esta expresión, esto que es una introducción nada más, de momento, esta introducción a las funciones y a los límites y esta terminología os debe resultar familiar del año pasado. Esto, por ejemplo, es el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado. Y un primer ejercicio para mañana puede ser
este que nos aparece aquí. Piensa y encuentra estos límites, pero simplemente utilizando el sentido común. Si, por ejemplo, ¿cuál es el límite de x cuadrado cuando la x tiende a infinito? Si yo voy a empezar a dar a valores la x cada vez más grande, que eso significa que la x tiende a infinito, y cuando yo sustituya aquí, pues estos valores al cuadrado me van a dar todavía más grandes, de manera que la expresión x cuadrado en el infinito vale infinito. Si yo lo represento, voy a borrar todas estas que hay aquí, y me quedo solamente con esta de x cuadrado. Aquí gráficamente podéis ver que esta función de x cuadrado, voy a borrar esta también, vaya, mira, esta función que tenemos aquí, el x cuadrado, veis que cuando la x tiende a infinito, que significaría que yo me muevo para acá, la función se va cada vez más arriba. Por eso yo digo que el límite de esta función cuando la x tiende a infinito es infinito. Si me voy aquí, en el apartado anterior, aquí, este límite sería infinito. X cubo, con más razón, cuando la x tiende a infinito, es infinito. Esto es lo que os pide que vayáis diciendo aquí. Otra cosa es, por ejemplo, un polinomio. X cubo menos x cuadrado. ¿Quién tiene más peso? Pues tiene más peso el x cubo, que será más grande. Aunque este esté sumando y esté restando, el límite de esto es infinito. De hecho, si os dais cuenta y representáis aquí x cubo menos x cuadrado, veréis que la función se va aquí, a ver, esto está mal aquí escrito, veis que lo he escrito en el x cubo menos x cuadrado, veis que esta función x cubo menos x cuadrado en el infinito se va a infinito. Esta es lo que os piden aquí reflexionar un momento. Quiero que respondáis entonces casi todas estas. Por ejemplo, en el caso en el que la x esté abajo, ¿qué le pasa a esta expresión, a 1 partido de x, cuando lo de abajo se hace muy grande? Pues que yo voy a estar dividiendo 1 entre números cada vez más grandes. Entonces, cuando la x aquí sea infinito, esta función tiende a 0. De hecho, si yo la represento aquí, si yo represento la función 1 partido por x, aquí, 1 partido por x, veis que lo que le pasa a la función, que cuando la x tiende a infinito, la función cada vez se hace más pequeña. Por eso yo diría que el límite de esa función cuando la x tiende a infinito, el límite de la función cuando x tiende a infinito es 0. Esto es lo que os quiero que vayáis reflexionando. Si en algún momento tenéis dudas, podéis representarlas o dar valores a la calculadora, como os piden ahí, ¿vale? Bueno, como los vídeos no pueden ser de más de 15 minutos, voy a ir chequeando de vez en cuando. Bueno, esto es una breve introducción al concepto de límite, para que recordéis un poco. No os pide que calculéis esto usando las reglas del año pasado, sino simplemente por sentido común, comparando, por ejemplo, en este caso, cuál es la expresión más grande, o por ejemplo, cuando hay un cociente que es más grande, si lo de arriba o lo de abajo, como aquí. Si tenéis dudas podéis usar, yo os recomiendo que uséis la calculadora o bien esto, la expresión de GeoGebra. Bueno, vamos a ver, vamos a la primera pregunta, esta de aquí, idea gráfica de los límites, ¿vale? Dice, empecemos revisando el significado de esta expresión. Límite cuando la x está vacío es igual a este rombo, en cada una de estas. Por ejemplo, ¿qué significa que el límite cuando la x tiende a infinito? Pues significa el valor al que tiende la función, al que se acerca cuando la x va creciendo. Cuando yo digo x tiende a infinito, significa que me muevo hacia la derecha en la recta real. Por ejemplo, esta función, cuando la x tiende a infinito, se va acercando cada vez más, conforme la x va creciendo, la función se va acercando cada vez más aquí a un tope, que no llega a tocar nunca, pero se acerca cada vez más a él. Por eso nosotros decimos que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es L. Por la misma razón, esta función cuando la x tiende a infinito no deja de crecer, sube, 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 y yo diré que el límite de la función es infinito. Hay funciones que no se acercan a ningún valor, por ejemplo esta función que es periódica, cuando la x crece, cuando la x tiende a infinito, no se acerca a ningún valor concreto. Por eso yo diría que el límite aquí no existe, igual que aquí, ¿vale?
Pues igual que hablamos de límites en el infinito, podemos hablar de límites en el menos infinito, que es cuando la x va tomando cada vez valores más negativos. Nos movemos hacia la izquierda en la recta real. ¿Vale? Como hoy quiero solamente una introducción, os quiero que me resolváis esto para mañana. Mañana en el vídeo iremos resolviendo esto poco a poco, pero quiero que lo reflexionéis y tengáis una respuesta para que yo os la pueda preguntar. Por ejemplo, esta función, ¿qué me piden aquí? Describe mediante un límite cada una de las siguientes ramas. Por ejemplo, el límite cuando la x tiende a infinito o cuando la x tiende a menos infinito. Tenéis que decir cuánto vale. Aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Aquí nos dicen que asignemos o bien límite en el menos infinito o más infinito a cada una de las siguientes funciones conocidas. ¿Cuánto vale esto en el infinito y menos infinito? ¿Cuánto vale esto en infinito y menos infinito? El seno, la tangente. Podéis dibujar la función si no os acordáis cómo era la tangente. Entonces, bueno, intentar responder esas cuestiones que hay ahí para mañana. Más cosas. Aparte de los límites en el infinito o en menos infinito, existen los límites en un punto. ¿Qué pasa a una función cuando la x se acerca a un punto? Por ejemplo, en este caso, c. Fijaros cómo se representa. Límite cuando la x tiende a c por la izquierda. En este caso me acerco por la izquierda. O límite cuando la x se acerca a c por la derecha. En este caso la x iría tomando valores cada vez más cercanos a c por la derecha. Por ejemplo, en este caso el límite cuando la x se acerca a c por la derecha, la función se acerca a l. Estos son límites en un punto. A veces coinciden, como aquí, y yo diré que el límite es L, y a veces no coinciden el límite por la izquierda y el límite por la derecha, y diré que no hay límite. Bueno, esto es simplemente terminología. En este caso, por ejemplo, el límite por la izquierda y el límite por la derecha es infinito. No existe el límite, aunque pongamos que es infinito. Bueno, simplemente entonces para mañana quiero que respondáis estas cuestiones y estas de aquí. Hay que decir aquí cuál es el límite cuando me acerco a menos 2 por la izquierda, cuál es el límite cuando me acerco a menos 2 por la derecha, lo mismo en el 4, por la izquierda y por la derecha, y en estos tres apartados, ¿vale? Y luego representar curvas que cumplan estas características. Entonces leeros esto, veros el vídeo despacito, y mañana, en la hora de clase, si es posible, a ver si yo estoy en el instituto o estoy en casa, pues lo podremos hacer o no, pero en cualquier caso el vídeo con las soluciones lo tendréis. Pero esto es simplemente para familiarizarnos con la terminología de los límites en el infinito o límites en un punto. El significado gráfico es lo que nos interesa ahora, porque el cálculo verdaderamente este año no es algo que nos interese en gran medida. Sí nos interesa saber calcular algunos límites sencillos, pero no se trata de hacer lo que hicisteis el año pasado, de calcular todos aquellos límites por la izquierda, con el número e, con multiplicar por el conjugado, etcétera, etcétera. Mañana seguiremos por aquí. Haremos una definición un poco más ortodoxa del límite y veremos cómo se calculaban los límites más sencillos, que son los únicos que nos interesan, aunque en realidad todo esto, realmente la única pregunta que nos interesa en mayor medida es la última de este tipo, en esta pregunta, que es esta, la continuidad en un punto. Esta es la pregunta clave. Las otras anteriores, cálculos en el límite, en el infinito, en el menos infinito, no va a ser algo que nos interese en gran medida, porque cuando veamos la derivada veremos una manera de calcular límites donde nos vamos a ahorrar todo esto del número e, etcétera, etcétera, que ni siquiera lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, echaros un vistazo al vídeo y mañana en la hora de clase respondemos a esos ejercicios que os lleváis, ¿vale? De acuerdo.